pero si te parece, Martín, volvemos un poquito a Europa para ver vamos. un poco qué reflexiones tiene, y tenemos el gusto de de estar conectado con Amador Sánchez Rico, ¿no? Quien es embajador de la Unión Europea en Argentina. Hola, Amador. Martín Pitaluga, Damián Schwan, ¿lo estás escuchando? Muchas gracias, sí, os escucho perfectamente. ¿Cómo estás, Amador? Muchas gracias por atendernos este domingo. Yo sé que tenés mucho trabajo. Acaban de terminar las elecciones europeas. ¿Cuál es tu primera opinión? ¿Salió todo bien, digamos, la situación? ¿Se vota en Argentina también? Sí, vamos a ver. Estas son unas elecciones en las que, bueno, nos jugamos mucho. Son unas elecciones, yo me atrevería a decir, igual de las más importantes en el mundo, ¿no? Porque estamos llamando a votar a 370, casi 400 millones de europeos, al mismo nivel prácticamente que los Estados Unidos, que van a tener lugar en unos meses. Y sí, se vota en los 27 países de la Unión Europea, y también en algunos consulados generales o embajadas que están aquí presentes en Argentina. Yo ya voté la semana pasada, usando mi derecho al voto, y sí, se renuevan 720 eurodiputados. Es una renovación completa, total, del Parlamento Europeo, y son importantes, por el número de votantes, pero también yo diría que son definitorias por el momento en el que la Unión Europea se encuentra. Y además ahora, estas elecciones, a raíz de estas elecciones y del color que vaya a salir, que se va a anunciar en una media hora, una cosa así, es una llamada justo muy pertinente, pues va a derivar, se va a nombrar un nuevo ejecutivo comunitario, un nuevo gobierno comunitario, que tendrá que marcar el rumbo político de la Unión Europea para los próximos 5 años. Es decir, empezamos un nuevo ciclo político de 5 años a partir de mañana. Y Amador, ¿cuál es tu balance, si se quiere, de lo que fueron la Cámara que se está retirando ahora, ¿no? Estos 5 años creo que empezaron en el 2019. ¿Cuáles fueron, obviamente, atravesados claramente por la pandemia, atravesados por el conflicto en Europa, ¿no? Entre Rusia y Ucrania? Y sobre todo también sobre el tema de la inmigración, que es un tema que, bueno, está muy presente en Europa, sobre todo del 2015 para acá. ¿Cómo evaluarías el trabajo que ha hecho el Parlamento Europeo en estos 5 años que terminan ahora y que empieza, bueno, otro ciclo, ¿no? A partir de estas elecciones. Sí. Bueno, el Parlamento y el Ejecutivo Comunitario, porque somos 4 instituciones. Está el Parlamento, está la Comisión Europea, que ahora se va a tener que nombrar una nueva. Ha estado Ursula von der Leyen, que ha sido la presidenta de la Comisión Europea durante estos 5 años, y ella se representa para otros próximos 5 años, pero hay que elegir también una nueva Comisión Europea. Muy buena pregunta. Vamos a ver, en el 2019, que es cuando empieza la antigua Comisión Europea, que ahora se renueva, pues ya teníamos, yo creo que el gran desafío en ese momento era posicionar a la Unión Europea como un actor geopolítico en el mundo, ¿no? Se habla mucho de Estados Unidos, se habla mucho de China, pero la Unión Europea es el segundo bloque comercial del mundo, y había que posicionar a la Unión Europea en este tablero internacional cada vez más convulso, cada vez más polarizado, y dotar a la Unión Europea, esto parece algo abstracto, pero dotar a la Unión Europea de una, diría yo, soberanía, independencia o autonomía estratégica. Es decir, en materia de defensa, no depender tanto de Estados Unidos, sino reforzar un pilar europeo dentro de la OTAN. No quiere decir alejarnos de Estados Unidos, que no se malinterprete, pero sí reforzar el pilar de defensa de la Unión Europea, o el pilar europeo de defensa dentro de la OTAN. Es decir, asumir nuestra propia seguridad, ¿no? Y no depender tanto del paraguas de Estados Unidos. Luego, pues bueno, independizarnos o cortar el cordón umbilical con Rusia de tanta importación de gas. Hay países de la Unión Europea que prácticamente dependían un 80% del gas ruso, y hemos visto que Rusia no es un actor confiable. Y también, pues, depender un poco menos de China. Y esto yo creo que eran los 3 objetivos que teníamos al principio del mandato, hace 5 años, y como acabas de decir, vino tanto la pandemia como la guerra de Putin en Ucrania, que nos puso contra la espada y la pared. Y ahí hemos tenido que acelerar esta serie de medidas, de apuestas,
para que la Unión Europea tenga este lugar en el mundo, una Unión Europea más geopolítica, que pueda decidir su propio destino y que no sean otros países o otras potencias el que decidan el nuestro, así de claro. Esos eran los grandes, yo creo, desafíos a nivel externo, junto con el de la migración. Efectivamente, ahí tenemos un gran desafío, seguir recibiendo migración, porque la necesitamos, seamos clarísimos, necesitamos migración en Europa, pero hay que hacerlo de manera gradual y de manera controlada. Y también a nivel interno ser más competitivos, darle más competitividad, diría yo, a nuestro sector económico, más crecimiento. Y luego, bueno, las dos cosas o los dos ámbitos en los que estos 5 años hemos estado trabajando mucho ha sido tanto la transición verde como la transición digital. La transición verde, pues una apuesta más decidida por las renovables, por la eficiencia energética, por, diría yo, ampliar nuestras fuentes de suministro con actores más confiables, y ahí es donde Argentina y esta región tienen mucho que aportar. Y luego la transición digital es dotarnos también de una normativa en materia de inteligencia artificial, de protección de datos, legislación o normativa en las plataformas, en Internet, y todo esto se ha venido haciendo en estos 5 años. Y quiero pensar, bueno, que también serán prioridades para el futuro, pero ahí ya no me compete, vamos a esperar los resultados. Yo soy un funcionario, no soy un político, y vamos a ver dentro de unas semanas qué nuevo rumbo, qué nuevo dirección política toma la Unión Europea. Bueno, ahí hay que esperar muy poco, por lo que tú contaste. ¿La participación cómo estuvo en estas elecciones? En las elecciones pasadas creo que fue de 50 y algo, casi 51%. En estas, ¿el número te parece alentador? ¿Te parece bueno? Bueno, vamos a ver, yo creo que la Unión Europea tiene un gran reto, un desafío, que es el acercar a las instituciones de Bruselas, las instituciones, al ciudadano. Muchas veces el ciudadano pues está mucho más, diría yo, cercano a sus elecciones municipales, provinciales, o regionales, y nacionales, y consideran a la Unión Europea, a las instituciones, como algo abstracto, algo lejano. Y eso, bueno, pues tenemos todavía un gran trabajo por hacer para acercar, se está haciendo. Y bueno, según lo que estoy leyendo, estamos ya por encima del 50% en la participación. Entonces, bueno, yo creo que estamos un poquito por encima de otros comicios. Creo que es una buena noticia, porque creo que venía ya del 40, las elecciones del 2014 creo que fue, y han subido en el 2019 y por lo menos se han mantenido. Las elecciones fueron en el 79, ¿no? La primera. La primera, sí, no sé, pero... Sí. Y el Parlamento Europeo, sí, el 70. Y luego hubo un momento, claro, vamos subiendo de países, ¿eh? En aquel momento empezamos con 6 y ahora somos ya 27 países. Y sí, lo que he oído es que estamos por encima del 50% de participación, lo que creo que es una buena noticia. Amador, te quería preguntar un poco sobre, bueno, obviamente el espíritu de la Unión Europea, ¿no? Que se ha construido en una sociedad exitosa en términos de sus objetivos principales, que fueron salir de una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, y ha construido un club en donde las diferencias y los problemas se han dirimido políticamente, diplomáticamente, un logro infinito, digo, en términos de la diplomacia, en términos de la paz mundial, y ha sido un aporte fundamental, y sobre todo en esto que yo te quiero preguntar, en la cuestión de la democracia y de los valores democráticos y liberales. ¿Cómo ves esa situación hoy en día? ¿O cómo ves los últimos años? ¿Cómo se fue gestionando ese tema? Sé que hubo algunos conflictos con Hungría, con Polonia, con algunos países que de cierta manera no cumplían con los estándares desobedientes. Sí, o desobedientes, o no cumplían con los estándares democráticos que exige la Unión Europea. ¿Cómo ves vos toda esa situación en líneas generales? Bueno, yo creo que a veces me da la impresión de que la Unión Europea es la gran desconocida. Yo creo que es un proyecto fascinante, no solo porque yo llevo 25 años trabajando dentro de la Unión Europea. Caramba, crecí toda mi adolescencia. Bueno, yo nací en Madrid, pero he vivido siempre en el País Vasco, en la frontera. Yo tenía a mi abuelo que trabajaba en las aduanas. Parece mentira, ¿no? Que yo ahora esté trabajando en un proyecto ya desde hace 25 años que lo que ha consistido ha sido en suprimir las fronteras, ¿no? Son cosas que ocurren. Vamos a ver, venimos
de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros nacemos en el año 1950, que es el discurso de Robert Schuman, el aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores de Francia, cuando se decide poner en común el carbón y el acero, fabricar, producción, carbón y acero entre Francia y Alemania. ¿Por qué? Para que nunca más se vuelva a hacer la guerra entre socios europeos. Somos el continente, el territorio, que es Europa, más sanguinario, donde más ha sido el teatro de la escena de las Primera, de la Segunda Guerra Mundial, en ambos casos entre Francia y Alemania, y ese es el mérito de la Unión Europea en 1950, de que tanto Francia como Alemania decidan someter la producción del carbón y del acero, que son las armas de la guerra, a una autoridad común, para que nunca más nos hagamos la guerra entre europeos. Y es lo que ha ocurrido. Si llevamos 70 años, es el periodo más largo, más longevo, ¿no?, de nuestra toda historia, en el que no nos hacemos la guerra entre europeos, y yo diría que ahora es una cosa completamente improbable. Otra cosa es lo que está ocurriendo en Ucrania a raíz de la invasión de Rusia, pero Ucrania ni está en la Unión Europea ni está en la OTAN. Pero dentro de los 27 yo veo imposible ahora una guerra, y esto se lo debemos a la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que muchos jóvenes no se dan cuenta de esto. Incluso yo nací ya fuera de este conflicto bélico, y pensamos que la paz es el estado natural de las cosas. Y no es así. Sabemos que el mundo es mucho más complejo y que hay que cuidar la paz, hay que cuidar la democracia, y que esos son los valores que tiene la Unión Europea, que los tenemos que defender, porque también es débil la democracia. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido en estos 70 años. Yo me atrevo a decir que la Unión Europea es un sistema, una organización, una apuesta de integración sin precedentes, una apuesta por la libre circulación de personas, de servicios, de mercancías y de capitales, que es lo que somos, un bloque de 450 millones. Y diría que combinamos, y lo digo con toda humildad, pero la mayor referencia o el mayor referente en materia de libertades políticas dentro de la Unión Europea, de crecimiento económico y de cohesión social. Y yo creo que somos un ejemplo único de esto. Tenemos muchos desafíos, tenemos evidentemente obstáculos, y no somos perfectos, ni mucho menos, pero creo que en estos tres ámbitos de libertades políticas, de cohesión social, como decía, y de crecimiento y prosperidad económica, somos algo que no tiene precedentes. Si no existiera la Unión Europea, es algo que deberíamos inventar. Pero bueno, tenemos ahora por delante grandes desafíos. Tenemos una amenaza existencial en Ucrania, y tenemos que defender nuestra Europa, nuestros valores, nuestro modelo de vida. Y bueno, muchos de estos temas están presentes en la sociedad, y ahí está, pues bueno, la gente ha ido a votar también, y veremos hacia dónde, qué rumbo tomamos. Amador, ahora volviendo un poco a la región, una pregunta corta, la última, y agradecerte mucho tu presencia con nosotros. El Mercosur, el acuerdo con el Mercosur, que está tan postergado un poco a raíz de, sobre todo por la influencia, creo yo, de Francia, ¿cómo ves tú que puede seguir? ¿Te parece que se puede concretar en esta nueva administración? Bueno, vamos a ver, yo no sé si, Martín, no sé si yo nací optimista, que creo que sí, y si me pagan por ser optimista, que creo que también, pero yo pienso que sí, que debemos ser capaces de sacar un acuerdo de estas características adelante. Llevamos más de 20 años negociándolo, somos socios muy afines, somos socios entre los europeos y los 4 países de Mercosur. Tenemos un gran pasado en común, tenemos unos grandes lazos de amistad, y creo que tenemos un gran futuro por delante. No me cabe ninguna duda de que viviríamos mejor con este acuerdo que sin él. Ahora, bueno, hay negociaciones, se siguen manteniendo el ritmo de negociaciones técnicas, pero espero que un acuerdo que es muy ambicioso, sí. Pero que lo podemos sacar adelante. Estamos hablando de 800 millones prácticamente de habitantes de ambos lados del Atlántico. No hay tampoco precedentes de un acuerdo de este tipo, así que es normal que no sea fácil. Pero seamos optimistas y somos muy complementarios. Y pensemos no tanto en lo que nos restaría
un acuerdo de este tipo, sino más bien en todo lo que sumaría. Porque siempre nos quedamos un poco, mira, aquí uno pierde, aquí tal, la cuota, pam, 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 de ambos lados. No, yo creo que habría que ser mucho más realistas, pragmáticos en este mundo, en esta geopolítica mundial cada vez más complicada, y tenemos todo el interés de ambos lados de apostar por un acuerdo de estas características. Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea, muchas gracias por esta comunicación, que bueno, en un día muy importante para la Unión Europea, para el mundo, porque se ha terminado de votar el nuevo Parlamento, que bueno, en las próximas horas sabremos bien cómo se compone, pero bueno, un panorama muy claro de lo que se votó y de los desafíos que tiene la Unión Europea de acá a futuro. Así que muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias, Amador. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los oyentes y a vosotros. Un placer estar. Abrazo. Saludos.